Lo más importante en materia de economía y finanzas aquí en Economía de Frente con Ernesto Farrell Santoscoy y Mario Di Costanzo, invitado especial en este programa. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Saludos. Igualmente, Eduardo. Mario, Eduardo, ¿qué tal, amigos? Economía de Frente. Me da mucho gusto saludarlos, Mario. Gracias por estar aquí con nosotros. Encantados. Gracias. Bueno, ahora vámonos pues rápido. Vienen las elecciones. Para no adelantar vísperas, quizás valdría la pena que comenzáramos por el hecho de que cómo va a cerrar finalmente en materia económica este año. Al parecer, las cosas pintan mucho más alegres de lo que el propio gobierno hubiese imaginado, Ernesto. Sí, bueno, pues hace unos días conocimos el indicador oportuno de la actividad económica que publicó INEGI para el mes de abril. Y nos está diciendo que el IGAE de abril podría haber subido 20%. Nuestra estimación preliminar era de un 23%, en base a nuestro indicador más oportuno, el día 10 de abril. Dijimos que por ahí del 23% podría ser el crecimiento. Y al cierre del mes de mayo hicimos ya una revisión del mismo con nuestro indicador IBAM y concluimos que el crecimiento debe ser por ahí del 22%. Pero ante estos datos, el subgobernador Jonathan Heath comentó en su Twitter que en un parpadeo dijo, igual México podría estar creciendo al 7% este año. Bueno, pues, ¿qué tan probable es que sí se pueda dar ese 7%? Con esta revisión que hicimos del IBAM, a su vez estuvimos haciendo una revisión de todos los pronósticos para los siguientes meses. En resumen, nuestra conclusión es la siguiente. Es probable que el PIB de todo el segundo trimestre sea de un crecimiento del 20% anual. Traemos en el primer trimestre una reducción del 2.8%, ya esa es una cifra revisada oficial por el INEGI. Pero después tendrán más 20, porque todavía en mayo el crecimiento puede ser muy, muy alto. En mayo del año pasado se profundizó la caída por el cierre, el confinamiento social anti-COVID. Después, para el tercer trimestre, la economía todavía estaba con una actividad económica plenamente paralizada y entonces el crecimiento podría ser alrededor del 6%. En el cuarto trimestre vemos un crecimiento del 3%. Con estos estimados, todo el año podría tener un crecimiento del 6.87%. Esa es nuestra revisión. O sea, si es factible ese crecimiento cercano al 7%. El subsecretario Llorio, que anteriormente Hacienda había dado un pronóstico que se veía súper optimista, ¿no? Era el más alto, de 5.3%. Pues esta semana también nos está diciendo que sus modelos econométricos le están dando ahora un crecimiento posible del 6.5%. Todo esto se debe a dos personas, a Joe Biden y a Jerome Powell. Al presidente de Estados Unidos Bueno, y al presidente de la Reserva Federal. Déjame hacer un corte de caja para ver qué es lo que opina. Bueno, yo siempre dije que nos salió bueno el presidente Biden, ¿no? Nos ha salido bueno y entonces pues tendremos mucho que agradecerle, Mario. Bueno, sin lugar a dudas, yo creo que desde que se vio esta recuperación en los Estados Unidos y básicamente pues esta recuperación y estas políticas que lleva a cabo los Estados Unidos, pues es lo que tienen caminando al mundo. Me parece que la influencia de Estados Unidos ha sido determinante en esta recuperación. Y sin lugar a dudas, pues lo estamos viendo en el tema de las remesas, lo estamos viendo en el tema de las exportaciones, en donde pues hay mucho dinamismo. Y creo que estas estimaciones o estas proyecciones de crecimiento son acertadas, aunque eventualmente México no ha hecho nada para esta recuperación. Es decir, no ha habido una política económica mexicana que contribuya a esta recuperación.
me preocupa, digamos, dentro de este contexto, pues la recuperación del empleo. Creo que no va a ser tan dinámica como el crecimiento económico. Es decir, a pesar de este crecimiento, que puede incluso generar a la larga una mayor desigualdad en la distribución del ingreso, o una mayor desigualdad en los sectores, ¿no? Dado que va a haber algunos que se recuperen mucho más, no por negar el sector exportador, por ejemplo. Sin embargo, hacia el interior, pues yo creo que el empleo viene siendo, yo te diría, el enemigo número uno de la economía mexicana, con todas las distorsiones que puede traer, sobre temas, por ejemplo, como cartera vencida, sobre temas como quizás el consumo en algunos sectores, pero evidentemente es mejor crecer a no crecer. También es muy importante que este rebote pues va a ser lo suficientemente fuerte, a lo mejor no tanto para revertir la caída del año pasado, y ahí el problema del 22 que va a pasar, ¿no? Pues mandaremos una fase de crecimiento natural o pues vamos a ver si los Estados Unidos siguen con sus políticas, ¿no? Y otro tema, la inflación, porque ya están aceptando que viene una mayor inflación con este mayor. ¿Coincidirías, Ernesto? Absolutamente, sí. Hay un crecimiento muy, muy desigual al interior de la economía mexicana. Una cosa es la economía ligada, encadenada a Estados Unidos, y otra cosa el resto de la economía. La inversión sigue con una contracción importante. La confianza de los empresarios pues está todavía en niveles muy negativos, y eso dificulta que haya, por lo tanto, creación de empleos. Simplemente, bueno, pues gracias a las remesas tenemos alguna reanimación del mercado interno, pero pues sí se está viendo como riesgosa, por ejemplo, la problemática que puede darse al interior del sistema financiero en cartera vencida. En varios sectores, pues la economía está destrozada, ¿no? Si volteas a ver, por ejemplo, líneas aéreas, bueno, a llorar. La cuestión de salud, el sector de energía, ya no sigo. Sí, o sea, hay sectores desechos y no hubo nada hotelería, que ¿no? Intentara recomponerlos, y me parece interesante. ¿Tú ves que la cartera vencida, Mario, crees que la cartera vencida va a dar dolores de cabeza? Mira, yo creo que tenemos un sistema bancario lo suficientemente capitalizado para que no les dé dolores de cabeza a los bancos. Va a dar dolores de cabeza desde el punto de vista social. Es decir, aunque se haga medio duro, los bancos no van a quebrar, van a quebrar las personas. Evidentemente esto te aleja del riesgo de una crisis sistémica. Aunque hoy por ahí veía una nota en donde sí debe de poner algunos focos amarillos, sobre todo para los bancos. Está subiendo y ya puso el ojo Standard & Poor's sobre la cartera vencida en el Infonavit. Me parece que el Infonavit ha relajado algunas normas de créditos, ha hecho algunas modificaciones, incluso se ha visto muy agresivo en esta época, durante toda la pandemia, en el otorgamiento de créditos. No quiero decir que eso sea malo, pero ya Standard & Poor's dice agua, está creciendo tu cartera vencida, y hay que recordar que, bueno, pues muchas veces el Infonavit trabaja con otros bancos comerciales, en donde pues sí podrían resentir aún más estos temas de cartera vencida en el Infonavit. Bien, permítanme una pausa, caballeros, vamos a una pausa para hablar también de, bueno, ya vemos que pintaría mejor el cierre del año. Yo no sé si igual de bien le iría al gobierno en cuanto a las posiciones legislativas que podría obtener en algunas horas más en unas elecciones que son históricas en muchos sentidos y que pondrán a prueba no solamente a nuestro sistema electoral, sino también a la capacidad del gobierno para aguantarse si el voto popular no le favorece. Ya veremos este asunto después de una pausa. Economía de frente. Regresamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web.
dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Economía de frente. Continuamos. Porque en muchos sentidos, el gobierno, y específicamente quien lo encabeza, ha ido perfilando la posibilidad de quejarse amargamente si los resultados electorales no le favorecieran. Está listo para cantar cual Pavarotti, fraude a diestra y siniestra. Mario, tú conoces bien a esas familias de morenos muy diversos, muy amplias, las familias muy quejosas siempre. No, evidentemente que creo que va a ser, por ejemplo, una elección en donde muchos procesos van a terminar y terminarán judicializados. Ayer revisaba yo, por ejemplo, de las 15 encuestas al gobernador, por lo menos hay 4 o 5 que van a terminar en cerradas, muy, muy cerradas. Tlaxcala, te podría decir, quizás Zacatecas, quizás Sonora o Sinaloa van a terminar cerradas. Nuevo León, creo que es otra de estas, quizás Campeche, y obviamente siempre existe pues la inquietud, y no solamente la inquietud, nos ha mostrado que Morena pues no acepta tan fácil las derrotas, entonces eso es muy probable que termine. Y como lo he señalado, pues evidentemente hay muchísimos procesos electorales, están los gobernadores, están por ejemplo las alcaldías, en donde pues también las cosas están muy parejas. Ya lo comentaba Ernesto con esta nota que sacan ahí en el Financiero, en donde señalan pues, que está muy pareja la votación, en el sentido de que se habla de un 40 y tantos % para Morena y un 44% para los aliados. Así yo la veo, o para la alianza, en la Cámara de Diputados, y yo creo que esto va a definir muchísimas cosas. Mira, desde el peor escenario, te hablo desde mi perspectiva a lo mejor personal, una eventual ratificación o una eventual mayoría calificada de Morena y sus aliados en el Congreso, creo que tendría repercusiones económicas importantes sobre las expectativas de los inversionistas. No creo que sería un buen mensaje para ningún mensaje de confianza. Es más, de ahí derivarían ciertas reformas en donde yo creo que insistirían y que están en la agenda legislativa, y a cuáles me refiero. La reforma fiscal, la reforma incluso a la ley de energía, y no a la ley, sino a la propia Constitución. Me refiero al tema de las afores, en donde todavía antes de terminar el periodo vimos a un diputado del PT con una carta pública en donde pues él amenazaba ahí con presentar unas iniciativas sobre el tema de afores. Me parece que el tema del Banco de México no es menor. Los mensajes que se dieron antes de que terminara el periodo ordinario en el sentido de la no ratificación de Alejandro Díaz de León y este intento en controlar al Banco de México, no quiero hablar de más, pero que esto pudiera generar tentación sobre las reservas internacionales, pues son 4 temas muy delicados que además van a depender de la composición de la Cámara de Diputados. Déjame ir con Ernesto Farrell. ¿Cómo lo ves, Ernesto? Bueno, hasta aquí Mario nos estaba dando el peor escenario. Vamos a ver cuál es el otro escenario extremo que nos da. Pero sí, definitivamente, si se fortalece, o por lo menos se mantiene la hegemonía en la Cámara de Diputados, no dudaría que van a seguir intentando pasar leyes que espantan a los agentes económicos, ¿no? Que son totalmente aberrantes, descerebradas, y que sí pueden, me parece, descarrilar la estabilidad económica de nuestro país. Afortunadamente, nada más hay que comentarle a nuestro auditorio que la Cámara de Senadores no va a cambiar.
está, digamos, por 6 años. En estas elecciones no se da un cambio a los senadores y entonces realmente lograr cambios constitucionales no lo veo posible en esta circunstancia. En este momento. Me gustaría que Mario continuara con su análisis. A ver, vamos a... Mucho más especializado que tu servidor en la parte política. A ver. Otros escenarios. Evidentemente lo que comenta Ernesto es cierto, la Cámara de Senadores no cambia, ahí Morena no tiene los votos suficientes para los cambios constitucionales. Sin embargo, pues sí, una ratificación, ¿verdad? Que no es el caso. La mayoría de las encuestas que yo he visto apuntan a que se va a tener una Cámara más equilibrada. Sin embargo, creo que todavía está la duda si va a haber una mayoría de Morena y sus aliados o no va a ser así. En tal virtud de que fuera esta mayoría o minoría de Morena, pues sí, yo creo que cambiarían mucho el sentido de las cosas. No obstante, por ejemplo, con esta mayoría le puede dar nuevamente el control del presupuesto federal, que es un tema en donde veríamos, creo que más de lo mismo. Sobre todo me preocupa la parte de la reforma fiscal, sobre todo la discusión, más que el contenido de la propia reforma es, una vez más la pregunta que nos hemos hecho, ¿para qué queremos una reforma fiscal si vamos a estar cumpliendo no proyectos, sino caprichos presidenciales? Me parece que esa es una pregunta que además la composición de las cámaras podría ayudar a contestar, dependiendo de un lado o de otro, pues sería Pero no tiene opción el gobierno, tiene que ir por una reforma fiscal. Yo te diría, depende de qué, o sea, si voy a estar duplicando o triplicando la ayuda de pensión, ¿no?, para los adultos mayores. Pero tú necesitas lana. Es el tema. Ahora, ¿para qué la necesito? ¿Para eso o para lanzar, por ejemplo, un programa de reconstrucción económica? Que esa es la pregunta. Ni siquiera se les ha ocurrido. Evidentemente, entonces yo creo que mucho de para qué queremos más ingresos, pues en algún momento la respuesta la tendría que contestar la Cámara de Diputados, en base a sus análisis, sus propias votaciones, y salir con una reforma que desde luego que es necesaria, pero el punto es, estos ingresos, ¿a qué se van a destinar? Me parece que esto va a quedar definido, podría quedar definido conforme quede la composición. Ahora, Ernesto, que por ejemplo está muy metido en el tema de los pronósticos y maneja muy bien estas cifras, yo no sé si este cambio de composición de la Cámara tendría alguna incidencia sobre las cifras de crecimiento o no crecimiento para finales del año. ¿Lo ves así? Definitivamente no más para finales del año, sino para el resto del sexenio, ¿no? Una mayor hegemonía de Morena y sus aliados en el Congreso, me parece, debilitaría aún más la confianza de los agentes económicos, generaría pues una contracción permanente de la inversión y por lo tanto un crecimiento ¿cómo se dice? Anímico o negativo de plano en todo el sexenio, ¿no? Déjame ir a una pausa. Es muy importante lo que estás señalando, Ernesto. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con esto. Economía de frente. Regresamos. IDC te invita a nuestros seminarios fiscales 2021. En cada uno de estos seminarios obtendrás los conocimientos necesarios de los efectos legales y fiscales que deberás seguir. ¿Cuánto y cómo se reparten los dividendos? Aprende esto y más en nuestro seminario Básicos para la repartición de dividendos. Conoce el tratamiento fiscal y de comercio exterior del robo o destrucción de mercancías que debes ofrecer en donación, materias primas, productos terminados o que hubieran perdido su valor. ¿Cómo atender una cancelación de certificados digitales? Descúbrelo en este seminario. La normativa fiscal aplicable en cada país tiene que ajustarse al contexto internacional para establecer cómo se determina la renta del contribuyente. Cerramos nuestros eventos fiscales con todo lo nuevo en la reforma fiscal el 25 de noviembre.
Llévate todo el paquete fiscal con nuestra promoción en conmemoración de los 35 años de IDC. Ponte en contacto con nosotros. Economía de frente. Continuamos. Porque dicho como lo has expresado, Ernesto, estaremos hablando de que el resultado final del sexenio podría ser el más desastroso, el menos favorable, bueno, posiblemente incluso desde antes de Miguel de la Madrid, que dejó un panorama, el balance muy malo en cuanto a crecimiento, inflación, devaluación, fue terrible, pero bueno, salvando ese asunto, incluso podría llegar a superarlo en crecimiento económico. A superar de mal resultado. De mal resultado, sí. Resultado. En cambio, hay matices, ¿no? De los otros escenarios, ¿no? Creo que lo importante es, como también el INE le ha quitado la posibilidad de inflar su representatividad en el Congreso. Me parece lo importante, a ver si estás de acuerdo, Mario, es quién va a ser el que presida la Junta de Coordinación Política, ¿no? Entonces, hay un escenario en el que podría perder un poco Morena y sus aliados, y entonces quedarían 2 años para la oposición, 1 año para ellos. Hay otro escenario que de plano los 3 años lo presidiría la oposición. ¿No? Entonces, un escenario así, me parece, sí podría dar pie a pensar en reversión de algunas de estas leyes descabelladas que han lanzado recientemente, podrían irse para atrás. Y esto podría generar algún optimismo de la economía, de los agentes económicos. ¿Cómo lo sientes, Mario? No, definitivamente, miren, yo creo que el hecho de tener una composición camaral más equilibrada, diría, vamos a pensar en los escenarios 50-50 o muy cercana a que ninguno de los dos tuviera la mayoría, porque también es importante señalarlo, la alianza son 3 partidos, pueden quedar con el 40%, como lo vemos hoy en Reforma, la Morena puede quedar con otro 40%, y de ahí que Movimiento Ciudadano o incluso el Verde pudieran ser lo que se llama en la Cámara los partidos bisagra, que esta minoría, pero esta situación estratégica los pone, los hace casi una mayoría, ¿no? por lo que vale su voto. Desde luego que esto pues tendrá incidencias y obligaría o permitiría o revertir estas reformas o por lo menos contenerlas, y creo que eso sería un mensaje muy interesante para la iniciativa privada, para la inversión privada, que ya no estaría, y lo voy a decir así con el Jesús en la boca, viendo a ver qué ocurrencia lanzan hoy en la Cámara de Diputados, que vaya contra pues la economía de mercado o que vaya contra la competencia, etcétera, lo que hemos estado viendo. Entonces, creo que la señal inclusive mandaría, sería, por lo menos estén tranquilos, ¿no? Por lo menos hoy no se van a levantar en la mañana y van a ver que algo se ocurrió pues para atacar a la inversión privada. ¿Quién sabe? Porque el problema lo tiene quien lidera ese grupo, ¿no? Se levanta con ánimo, no sé, Ernesto. Digo, una cosa sería este equilibrio contrapeso en el legislativo, pero por otro lado también me imagino en este segundo escenario donde se pierde la mayoría por parte de Morena, pues una mayor radicalización del presidente con sus ocurrencias, ¿no? Sí. Pero, a veces los motiva a presentar iniciativas, digo, no lo ve como locas, pero acaban siendo igual de locas, ¿no? Pero a veces él mismo motiva que sus seguidores se avienten a proponer. Así es, pero como dice Mario, creo que sí sería un mensaje a la comunidad, incluso internacional, ¿no? De que pues al final aquí estamos en una democracia, hay contrapesos, están funcionando las instituciones. De hecho, pues haría menos riesgoso para el conjunto de las instituciones este mayor contrapeso de la oposición en el Congreso. Realmente sería, creo, lo que más le conviene a la sociedad, al país y a los más pobres de este país. Un mensaje que no busca el presidente. Desde luego. Curiosamente, sería el mensaje más favorable que no busca el mandatario. Bueno, entonces, así, el panorama
en términos así generales, ¿lo ves positivo en la perspectiva de que ya no haya tantas iniciativas locas y de que haya un mayor equilibrio en la Cámara, de que hayan perdido ese cheque en blanco que hace 3 años se les dio en las urnas? Mario. Sí, evidentemente yo creo que en la medida en que la Cámara de Diputados deje de ser la oficialía de partes del Ejecutivo, porque así se ha complicado 3 años, pues evidentemente que habrá una mejor discusión, un mejor proceso de aprobación de leyes y un mejoramiento de leyes, y como dice Ernesto, en un caso ideal, vamos a llamarlo así, habría hasta la posibilidad de revertir pues muchas reformas, o por lo menos algunas de las que se han realizado. Todo va a depender de, yo diría 2 cosas, de que la gente entienda lo que se ha llamado voto útil, de que la gente salga a votar, ¿sí? Y de este voto, este resultado en la Cámara de Diputados, que es el menos publicitado, vamos a llamarlo así, pero creo que en este caso es la joya de la corona. Bueno, Ernesto. Sí, fíjate que sí veo que hay muchísima gente que está haciendo el esfuerzo por ir a votar. Sí creo que estamos viendo un despertar de la sociedad civil. Sí estoy... Porque sabemos qué peso tiene nuestro voto y que puede ayudar. Veo a muchísima gente de todo tipo de clases sociales muy enojada por lo que ha sucedido, pues que se quedaron sin guarderías, que no hay medicinas, que no hay empleo. Bueno, ¿qué te digo? La amenaza de una dictadura, digamos, mucha gente se siente traicionada y creo que sí vamos a ver un ejercicio ejemplar de resurgimiento de la sociedad civil actuando. Espero no equivocarme. Bueno, pues aprovechamos para hacer un exhorto a la población que nos ve y nos escucha, nos sigue, para que ejerza el voto en el sentido que usted crea conveniente, pensando siempre en el futuro y el bienestar del país para los futuros años. Y no estoy hablando para los siguientes 2, estoy hablando de los siguientes 20, 25, que es lo que es mejor para el país. Ojalá usted pueda ejercer el voto y con su voto pues decidamos qué rumbo queremos que tome esta nación que tanto queremos. Muchas gracias, Mario, por haber estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ti, saludos, Ernesto. Igualmente. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, mi querido Ernesto. Cuídate mucho. Un abrazo para todos. Y como diría el clásico, arriba el Atlante, ¿no? Y arriba el Atlante y el Cruz Azul. Y el Cruz Azul, por supuesto. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Que esté muy bien. Gracias.